Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? Miro a un lado y tenemos lavadoras por todos los lados. Y miro a otro y tenemos una pedazo de góndola con yo no sé qué, si son lavadoras industriales. Y ahora mismo están llegando aquí a la esquina de la Torre B. Una pedazo de turbina, yo no sé qué malditas cosas son, porque madre mía, pedazo de cosas que están llegando, pedazo de materiales que están llegando ahora mismo a la Torre B. Bueno, pues por lo que me han comentado son climatizadores. Están llegando ahora mismo a la esquina de la Torre B. Los que hemos visto llegar están aquí descargándolo y los otros los están descargando aquí. Así que volvemos a nuestro lugar de origen para hacer la intro y empezamos el vídeo. Espera, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Es lunes 18 de julio, bienvenidos un día más. Lunes, sí, habéis escuchado bien. Alegrad esas caras porque hoy es lunes. Ahí va, me habla mi padre justo. Son las 10:04 de la mañana y tenemos 28 grados aquí en la capital de España. Venga, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, en primera instancia hemos visto cómo llegaban los climatizadores, que en estos precentísimos momentos están descargándolo ahora mismo. Así que bueno, ahora cuando pasemos por ahí lo comentaremos. Pero bienvenidos a la Torre B, bienvenidos a las patitas de la araña, donde continúan conectando y poniendo e instalando conexiones. En este caso en la parte superior de las patitas de la araña, donde llevamos unos días frenéticos en esta esquina, porque ya sabéis que lo único que están haciendo es colocar esas conexiones para terminar de reforzar todas las piezas ya colocadas. Subimos la mirada para ver y observar lo que hay en el interior y solamente veo piezas y muchas piezas. Tenemos este camión donde han llegado también climatizadores y ahí podemos observar que ha llegado este material Gold Shop, que justo estaba buscando qué es lo que era y se lo están llevando, así que me da a mí que eso no es para el Bernabéu. No todo en esta vida tiene que ser para el Bernabéu, ¿no? Bueno, seguimos observando. ¿Qué más observamos por ahí? La Castellana. Nuestro escudito. Y hacemos un pequeño zoom. Lo que pasa es que está el maldito observándonos y haciendo contraste. Y vemos esos muros que han hecho en la parte interna, en la parte del primer anfiteatro, aquí en la cara externa de la fachada sur, donde vemos esa mini plataforma de tijera. Trabajando todavía en la zona para seguir haciendo esos muros en la cara interna del Bernabéu. Ahora, sin más dilación, seguimos hacia Plaza de Lima, Torre Europa y Castellana. Tú eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Bueno, aquí lo tenemos. Y yo digo cuando vienen pedazo de turbinas, pedazo de lavadoras industriales. Y lo parece, pero no lo son. Al menos eso es lo que me han dicho. Así que un último vistazo antes de que se meta hacia adentro. Y mirad cómo, ¿ves? Es que parecen lavadoras industriales. Por el tambor que tiene dentro. Pero luego me descuadra porque tenemos aquí arriba una especie de motorcillo. Y digo, como sea algo del césped, digo, me muero del nerviosismo. Y aquí tenemos otro pedazo de armario. Ya le dejamos trabajar y no sé qué. Vamos hacia Castellana, ahora sí que sí. La gran pregunta del año: ¿cuándo quitarán esas piezas amarillas? ¿Cuándo? Giramos la mirada a la izquierda y seguimos observando cómo han ido colocando más malla azul, esa red de seguridad azul que han colocado en la parte del techo de la Vica Corona, y que de momento parece que se han quedado a media. Pero veremos muchos avances en lo que llevan en las semanas venideras. Y de momento en el lado sur seguimos igual, no tenemos claros avances de que vayan a arreglar esto. De momento sigue igual. También dejamos trabajar esos pedazos de crack en la última conexión, en la parte superior de estas patitas de la araña, en la esquina de la torre. Y aquí JR os comunica de que seguimos por Castellana. Es que como no acordarme siempre de Hazard, si siempre paso por aquí me acuerdo de él. Hazard soy yo. Bueno, es mi hermano, pero está a tope, está a tope. Como un pionono de vitrina. No sé qué estarán haciendo en el interior, pero suena así y me parece gracioso. Aquí otro vistazo más desde Castellana de lo que es la Viga Museo y la Viga Corona, donde ya sabéis que siguen trabajando en la parte de la Viga Museo. Han estado hormigonando durante todas estas 2 semanas, tanto en la parte norte, perdón, en la parte sur
de la parte inferior de la viga museo y en la parte norte. Y donde tenemos hoy, que tenemos novedades, tenemos novedades. Al igual que toda esta cara de la torre C, toda esta parte de la torre C, donde seguimos viendo hasta tubos y conectores de extractor de aire, de humo, de lo que sea ahí al fondo, para seguir instalando en la parte interna del Santiago Bernabéu. Ahí seguimos viendo algunas que otras bases para seguir instalando entre costilla y costilla en la esquina también aquí de la torre C. Y muchísimo material también que ha llegado hoy día lunes aquí al Bernabéu. Y es que mirad cómo está la esquina de la torre C. Y no quiero mostraros un poquito más a la izquierda porque es sorpresa. Aunque bueno, a lo mejor cuando veáis el vídeo ya no es mucha sorpresa. Y la misma pregunta que en la torre: ¿cuándo quitarán estos apoyos amarillos provisionales? Que no sé si decir que son provisionales o no, con el tiempo que llegan ahí. Y si se lo quitarán o no lo quitarán, yo creo que sí, pero al ser tan grande, como que parece que cuesta un poco. 29 grados, las 10:17 de la mañana, vamos a ver si cambia, a ver. Ahí, 29 grados. Llegamos aquí a la zona reservada, a nuestro parking reservado, donde tenemos 2 pedazos de camiones. Y también llegamos aquí a la esquina de la torre C, oficialmente esquina de la torre C, este modo angular precioso, patrocinado por Mi Móvil. Ya sabéis, si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal. Esta preciosa imagen desde la parte de la torre C, Viga Museo y Viga Corona, donde siguen trabajando en la parte superior en la instalación de esas piezas para la nueva estructura, para seguir haciendo la estructura de la Viga Corona. En la Viga Museo rematando todo antes de cerrar al completo el Santiago Bernabéu con la piel envolvente. Y las piezas que colocaron internas en la parte inferior de la torre C, perdón, en la parte inferior de la Viga Corona, que de momento a día de hoy todavía no han colocado más piezas. De momento pusieron esas 2 piezas y no han continuado. Así que seguimos, que está ahí la sorpresa. Y eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Acaban de llegar 2 guías sencillas a la esquina de la torre C. Pero ya sabéis que en la esquina de la torre C no hay ninguna grúa. No hay ninguna grúa, así que esto lo único que harán es o lo sacan desde fuera, lo traen por aquí, o hacen hueco en todo Rafael Salgado y ¡pum!, meten la góndola ahora de culo como está, poco a poco, hasta llegar a la torre. Que ahí en la torre D es donde están las queridísimas grúas que harán y se encargarán de hacer ese izado correspondiente de estas 2 guías sencillas para seguir colocando los nuevos soportes para la piel envolvente en las esquinas de las torres, en este caso torre D, de 14º. Vale. Vamos avanzando hacia Rafael Salgado. Como aprieta el calor ya, 28 grados. Pocos avances igual entre costilla y costilla. Aquí al lado de las puertas 23, donde vimos hace poquito cómo subían esas bases que están ahora mismo en imagen, con esos andamios a los lados para seguir trabajando en la instalación de tubería, cableado y demás. Y a la izquierda esos tramos de escalera donde lo mismo digo, los colocaron, pero han colocado las barandillas de seguridad y de momento ahí continúan sin hacer nada de nada. Parece que ahora lo que más urge es hacer otros trabajos en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, subir faldones, el interior. Y aquí llegamos a Rafael Salgado y siguen completando las cruces propias de las conexiones entre guía y guía, entre faldón y faldón. Vale, estación de Radio Cronsa hoy totalmente cerrada. Una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos aquí las cadenitas propias del candado para cerrar la puerta y parece que no están proyectando hormigón en el interior. Y tengo una noticia de última hora, tengo la espalda empapada de sudor. Bueno, ¿qué contamos sobre las cruces que han puesto aquí, esos mini refuerzos que han puesto aquí en Rafael Salgado? Han ido empezando desde la esquina de la torre D, ahí vemos al fondo cómo han ido poniendo las cruces. Ahí está. Quitamos zoom, seguimos quitando zoom, ahí igual, en esa fila totalmente vacía también han colocado esas cruces. Seguimos avanzando hacia la derecha, ahí también han colocado las cruces y van de izquierda a derecha colocando las cruces, que en este lado van a empezar ya, como ya sabéis, en la parte inferior han empezado ya a colocar las cruces e irán hacia arriba colocando las mismas. Así que nada, seguimos. Aquí tenemos esos soportes, esos refuerzos para colocar la piel envolvente en un futuro en la cara externa aquí de Rafael Salgado. También vemos, como decíamos antes, han completado todos los muros en la cara interna, en las galerías internas. Bueno, levantamos la mirada, levantamos el cuerpito este de JR muy lindo y vemos cómo, bueno, iba a decir cómo empiezan a desalojar la zona, pero no.
no tenemos indicios claros de que parece que vayan a izar hoy estos faldones simples que han llegado a la esquina de la Torre C, porque lo que decía, digo, tendrán que desalojar todo esto para que pueda el camión pasar por aquí y llegar a pasar a la esquina de la Torre D, aunque allí hay espacio, no sé por qué directamente no han entrado por esa puerta. Bueno, volvemos al tema, aquí en la parte de las puertas, en el Rafael Salgado Fondo, donde veíamos ya el otro día que traían material para incluir al interior. Ahí vemos, tenemos los refuerzos que hemos dicho que van subiendo a los faldones, tenemos ahí el aislante también. Ya hace mucho que no veo aislante de roca para subir a las cubiertas, así que me da a mí, no sé por qué me da que ya han acabado. Está en la cubierta que era la más retrasada. Una hormigonera en esta zona para seguir hormigonando. Un autobús que me dice: para, deja de grabar. Y a nuestra izquierda tenemos los armarios completamente vacíos. Ya sabéis, estos armarios que siempre traen las lamas para subir a la cubierta. Todos los que hay aquí están completamente vacíos. ¡Ale! Y tenemos muchos avances también aquí, Tenemos muchos avances en la esquina de la torre. Ya hemos visto cómo han parado de construir este refuerzo, esta base donde van a apoyar las guías simples también aquí en la esquina de la Torre D. Y mirad cómo han avanzado en la instalación de las barandillas fijas aquí en la Torre D. Han avanzado, han avanzado. Y es que tenemos también novedades en la Torre A, así que quedaos hasta el final del vídeo. Luego entraremos al interior, por supuesto, para seguir viendo cómo va la instalación de las bandejas y todas las novedades del interior. Observamos en la parte superior de la esquina de la Torre D, donde estamos ahora mismo ubicados. Observamos esta parte donde colocaron esa chapa en la parte superior para seguir haciendo el futuro Skybar en esta esquina, donde a día de hoy parece que no tenemos muchos movimientos más. Luego desde el interior lo veremos mucho mejor porque se ve la parte superior más claro desde el interior. Ahí vemos a los pedazos de cracks cómo siguen trabajando en la instalación de las barandillas. Y aquí tenemos las grúas perfectamente ya colocadas y preparadas para lo que van a ser los izados aquí en la esquina de la torre. Así que empiece el rock and roll. Ya tenemos la Torre B totalmente cubierta. Empezamos con la Torre D totalmente al lado contrario de la Torre B. Torre D empezaré. Lo que decíamos antes, modo angular de Rafael Salgado, Torre D justo delante de nosotros. Y ya entramos en Padre Damián. Lo que decíamos antes, las grúas, una grande, otra pequeña, simbólico. Es decir, oye, ¿qué vamos a izar? ¿Y cómo no lo muestran? Pues directamente colocan una grúa pequeña y otra grúa grande. Y traen las dos guías simples, por supuesto, que están en la esquina de la Torre C. Y con eso ya sabemos que van a izar las guías, los faldones, como también lo hemos bautizado aquí en el canal de JR. Así que empezarán con el rock and roll aquí en esta esquina. Y mientras tanto observamos que siguen ahí trabajando en las barandillas, esa instalación en la parte inferior de las barandillas. ¿Cuántas filas, cuántos anillos harán falta demoler en la esquina de la Torre A? Ya sabéis que la Castellana está en pendiente, el Bernabéu, siempre una torre era más grande que otra, en la parte norte y en la parte sur. Vale, parece que llegamos en estos precisos instantes donde la grúa fraile, grúa camión y la grúa fraile que tenemos a nuestra izquierda van a empezar a subir la conexión que estaban formando en estos días atrás. Imagino que lo colocarán igual, aparte de entre el Torreón y la Torre D. Seguimos avanzando hacia la zona de la entrada, hacia el Tour Bernabéu, donde luego entraremos, que no quiero repetirme, pero me he repetido, donde vemos esos paneles de barandilla en la parte de los Torreón, donde de momento continúan igual paralizados. Es verdad que están colocando como una especie de redes de seguridad azul a la izquierda y parece que van a empezar a trabajar, a seguir instalando cosillas. Vimos también hace tiempo cómo colocaban ese tramo de escaleras, de momento sigue igual. Vamos, 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 que hoy es lunes, hay que alegrar esas caras. Vamos, vamos, ¿quién dice que los lunes sean tristes? Y aquí estamos viendo, visualizando los últimos dos cordones que hay en el lateral este. Ahí vemos, totalmente seguidos. Súper raro porque siempre se pone uno, en este caso el que hicimos el directo, y luego se pone otro. Uno, otro, pero no, hoy lo han colocado así, les ha dado la gana y punto, no pasa nada, no hay que recriminarles nada. Han colocado este y luego este. Pero ¿qué os dije? Os dije, ese cordón no me cuadra como lo han instalado. No me cuadra como lo han instalado. Y muchos, es que eres ingeniero, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pues justo, estaba en el interior y vimos cómo lo estaban cambiando. ¡Pa, pa, pa! Entramos en el nuevo edificio donde vemos y observamos
que en la parte inferior, en los pies del nuevo edificio, siguen construyendo esos muritos. Ahora lo veremos mejor. En este caso, ahora mismo la grúa LR que tenemos a nuestra izquierda, esta de aquí, está dejando otra pedazo de pieza en los entresijos del nuevo edificio. Aquí ya mucho mejor, aquí ya mucho mejor, modo angular de este nuevo edificio en Padre Damián, donde seguimos observando esas gradas prefabricadas en la parte inferior aquí de la carreterita, y justo detrás tenemos las gradas, perdón, las escaleras, esos tramos de escaleras, algunas que otras piezas también ahí acopiadas para seguir subiendo. Y lo que decía antes, los muritos, esos muritos que van construyendo en la cara interna, en la parte inferior del nuevo edificio, y que, bueno, que están dejando ya otra cara en nuestro queridísimo nuevo edificio, que a día de hoy y durante todo este tiempo lo hemos visto crecer y crecer y crecer por todos los lados y en todos los ámbitos. Así que nos vamos hacia Sagrados Corazones, seguimos viendo y visualizando todo. Vamos a ver si por un casual ha llegado algún cordón para seguir subiendo aquí al lateral este. Ya queda poquito, ya queda poquito para ver ese pedazo de beso. Mirad dónde está la terminación en la parte sur. Ahí tenemos los dos cordones de la viga corona, y mirad dónde está la terminación en la parte norte. Así que faltan apenas 2 metros, que no, 2 metros sí, faltan apenas, pues, ¿qué diría yo? 50 metros, más o menos, para que lleguen a besarse. Y espero que cuando sea ese beso, este JR mirando y observando en un directo. A ver, ¿qué más os puedo decir de esta parte del nuevo Bernabéu? Aquí tenemos en la parte sur esa instalación de escaleras que de momento se ha paralizado. Ahí vemos que siguen y continúan ahí acopiadas esos tramos de escaleras que oímos izar en un directo justo cuando estaban subiendo el cordón, uno de los cordones que tenemos aquí de la viga corona. Lo vimos justo que coincidía, estaban subiendo uno de los tramos de escaleras que tenemos en pantalla. Vale, pues nada, pues vamos llegando a Sagrados Corazones, ¿os parece? Venga, más lamas. Ahí vemos cómo están llegando más lamas. Esas parece que van para la cubierta. Aquí, Sagrados Corazones con Concha Espina. Nada, llegamos a Sagrados Corazones, giramos la mirada hacia la derecha y observamos desde este modo angular del móvil. Ya sabéis, si os está gustando el vídeo, dejadme un like. Gracias al móvil de JR por grabarnos siempre estas preciosas imágenes. Y aunque el que habla soy yo, realmente no tenga ni idea de lo que está viendo, ni idea de lo que está pasando, por lo menos os quiere mostrar estas preciosas imágenes todos los días para ver los avances del Santiago Bernabéu desde todos los puntos, tanto desde las alturas como del interior. Así que muchas gracias a todos los que me apoyan, sin ninguna duda, siempre, gracias y miles de gracias. Lo que decíamos, modo angular de todo el lateral este, esquina de Torre A y alguna parte de la Torre D, donde vamos viendo cómo siguen colocando, yo pensaba que no, pero siguen colocando piececitas rojas al interior del nuevo edificio. Siguen trabajando en la parte superior. Aquí vemos cómo ha crecido la viga corona. Hoy es 18 de julio. Tenemos la viga corona a flor de piel. Estamos deseando que llegue ese ansiado beso como el que queríamos ver con las bancas. Y me estamos quedando porque tenemos a un montón de trabajadores en la parte del Torreón Sur, trabajando en las tubulares desde hace un buen rato aquí, y sobre todo hay un montón de ellos. Y no sé por qué me da que este tramo de escalera lo van a colocar en la parte del Torreón Sur, esta parte de aquí donde ahora mismo tenemos un montón de trabajadores y vemos esos apoyos significativos desde hace unas cuantas semanas. Así que vamos a aguantar un poco a ver si lo suben y vemos hacia dónde va. Bueno, otro vistacito de lo que es esta barrigota aquí en el lateral este, y avanzamos hacia Concha Espina, que mirad, tenemos novedades. Desde el último día que estuvimos aquí no vimos esto, y que mirad cómo han avanzado en la demolición de las barandillas de hormigón en los anillos inferiores de la Torre A. En este caso decíamos, la Torre A es más grande, entonces a lo mejor tenían que quitar 3 anillos, pero aquí vemos que no, directamente no, han quitado los 2 anillos inferiores como han hecho en la Torre D. Y esto debe ser que lo hicieron todo el sábado, todo. Otro vistacito a la parte superior de la Torre A, donde vemos y visualizamos el futuro Skybar, donde también vemos que están empezando ya a colocar red en la parte interna del futuro Skybar. Así que empezarán a colocar más chapa a lo largo de toda la base, de lo que va a ser la base de este bar. De este pedazo de bar. Y bar con B. Aquí igual vimos cómo demolían toda esta parte donde las muletas, esas muletas que soportan el peso en la terminación de la viga corona aquí a su paso por Concha Espina y Torre A. Y mira,
Y como también tenemos colocada esa red de seguridad, donde llegamos a la puerta de acceso de los camiones que iban sacando tierra por doquier, y vemos esas pedazos de piezas. Desde aquí lo vemos mejor, esas piezas que vimos el otro día en el camión en Sagrados Corazones y que hoy está descansando aquí justo en la puerta, esas piezas que van a ser para mecanizado del terreno de juego. Seguimos avanzando por Concha Espina y mirad ya todo lo que tenemos a lo que nos referimos con las lamas, ¿eh? Mirad ya cómo tenemos esos stores, que parece el store de mi casa, esos stores que haces con una ruedecita, así lo mueves para un lado y se abre y se cierra, pues parece igual. Y aquí vemos cómo han completado toda la parte de la segunda fila de los faldones aquí en Fondo Sur, y simplemente han colocado en la parte más cercana a la Torre B. No parece que haya más para izar. Es verdad que hemos visto antes un camión como venía desde Sagrados Corazones aquí hacia Concha Espina, pero yo creo que era un camión con las lamas para la cubierta. No sé si hasta incluso se habrá ido para Rafael Salgado, para el Fondo Norte. Pero de momento aquí no veo que hayan llegado. A ver, me estoy intentando asomar mientras que grabo, pero parece que no han llegado por aquí. Pero bueno, mirad cómo todavía tienen las pegatinas. Ya sabéis que las pegatinas más o menos entre 2 y 3 semanas desde la instalación las quitan. Lo que no sé si estas de la fachada harán lo mismo, me imagino que sí. Hacemos un paneo de arriba a abajo. Bueno, ya no porque está el autobús. Ya sabéis, Madrid City Tour. Y ya parece que estén preparando la siguiente instalación de las lamas aquí en el Fondo Sur. Yo pensaba que iba a llegar hoy y iba a ver todas estas dos filas totalmente instaladas ya, pero no. Así que nada, desde aquí, desde Concha Espina, me despido, pero momentáneamente. Luego entraremos al interior para seguir los avances desde el interior. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Madre, que me pillan. Me quito las gafas y me pillan. Así que muchas gracias a todos por el apoyo recibido y nos vemos luego más tarde. Aquí Hazard se despide. Chao, chao.